Significación de la idea del ser. El carácter original que acabamos de reconocer a la significación del concepto de ser se expresa con una sola palabra: analogía. Su significación no puede ser unívoca, como la de los otros conceptos empíricos. Debe ser analógica o proporcional. He aquí lo que vamos a explicar. Todos nuestros conceptos son representaciones sintéticas, en virtud de su carácter abstracto. Dejando aparte las determinaciones espaciotemporales que particularizan los datos de nuestra experiencia, nuestros conceptos son universales, capaces de representar una multitud indefinida de objetos semejantes. En términos de lógica, son predicables de muchos sujetos. La unidad del concepto es una unidad participable, mas esta unidad no posee la misma perfección en todos los casos. Nuestros conceptos de contenido limitado, los que representan un aspecto parcial de nuestra experiencia, tienen una significación determinada, estrictamente una, idéntica para todos los sujetos de quienes se predican. Estos conceptos se llaman unívocos. El concepto unívoco implica, pues, una semejanza parcial pero perfecta entre muchos objetos en los que el espíritu percibe una determinación estrictamente común, pero que no obstante se distingue por otras determinaciones extrínsecas a la primera. El concepto unívoco es el fruto de una fragmentación conceptual, esto es, de la abstracción que separa, que aísla un aspecto parcial del dato. Pongamos por ejemplo el concepto de habitación, tal como nosotros lo podemos definir, una construcción material destinada a ser habitada por el hombre. El contenido de dicho concepto, así definido, se encuentra idéntico en todas las habitaciones concretas, sean de cabañas, de chozas, casas, chalés, palacios. Ello es posible porque los múltiples géneros de habitaciones se distinguen por diferencias genéricas extrínsecas al concepto de habitación, de análoga forma. Dentro de un mismo género de habitaciones, la choza, se pueden distinguir muchas especies que se distinguen del género por diferencias específicas, extrínsecas al concepto de choza. En resumen, cierta identidad parcial entre todas las habitaciones no excluye la diversidad real existente. La situación es completamente diferente cuando se trata del concepto de ser, que significa adecuadamente la realidad concreta con todas sus diferencias. No se puede pretender que la significación de dicho concepto sea idéntica con relación a todos los objetos que presenta, ya que dicha hipótesis entrañaría evidentes absurdos. En efecto, o bien se afirma que el concepto de ser representa adecuadamente cualquier objeto concreto, en cuyo caso nos veríamos forzados a negar la diversidad de los objetos, puesto que hemos afirmado que la representación adecuada de un objeto es idéntica a la representación adecuada de otro. O bien se pretende que el concepto de ser sólo sea una representación parcial de los objetos, en cuyo caso nos veríamos forzados a admitir que los diferentes objetos se distinguen entre sí por diferencias extrínsecas al ser, por diferencias idénticas, por consiguiente, a no ser, afirmación que carece de todo sentido.
Debemos, pues, reconocer que el concepto de ser no es absolutamente uno en su significado, que no es idéntico, sino proporcional a los diferentes objetos, que este concepto no es unívoco, sino análogo. Su unidad y universalidad son posibles gracias únicamente a su carácter de representación confusa, imperfectamente determinada. Esta necesaria indeterminación atañe indivisiblemente a la unidad y a la diversidad de los objetos. En una palabra, la unidad del concepto de ser es imperfecta, proporcional o analógica. El término analogía significa relación, proporción, comparación, semejanza imperfecta. La semejanza perfecta es la identidad. Para destacar la diferencia que existe entre la univocidad y la analogía, se recurre con frecuencia a expresiones simbólicas, a ejemplos tomados de las proporciones matemáticas. La univocidad se expresa a manera de relaciones cuantitativas iguales. La corporeidad conviene a Pedro exactamente en la misma medida en que conviene al perro a un perro, o al perro Milú. Se trata de dos relaciones iguales, puesto que la significación del concepto cuerpo es idéntica en los dos casos. La analogía, por el contrario, se expresa en forma de relaciones proporcionales o de proporcionalidades. El ser conviene a Pedro más o menos como conviene a Milú, puesto que el concepto de ser no puede tener significación idéntica, ya que representa adecuadamente los dos sujetos, a Pedro y a Milú. Recordemos que se distinguen tres categorías de términos en cuanto a su significación: los términos unívocos, los términos análogos y los términos equívocos. Los términos unívocos son aquellos que expresan conceptos unívocos. Los términos análogos son los que expresan conceptos análogos. Los términos equívocos son términos con significación múltiple. No expresan conceptos equívocos, lo que carece de todo sentido, sino que representan varios conceptos diferentes. Por ejemplo, el término sol expresa ya el sol, ya una nota musical. El término león expresa unas veces una ciudad, otras un animal, otras un apellido.